Seguimos con problemas de circuito RC de primer orden y en este caso aplicación a problemas prácticos. ¿Qué nos dicen acá? En este problema tenemos un circuito que es un temporizador fototransistor, es decir, que se utiliza en fotografía para temporizar la luz en un aumentador fotográfico y una caja de impresión. Brevemente el circuito opera como sigue. Cuando los contactos del relé se cierran, la lámpara se enciende. El relé estaría aquí a la salida. Cuando le pasa una corriente suficientemente alta, él se cierra y al cerrarse cierra el circuito de la lámpara y se enciende la lámpara. Cuando se abre, la lámpara se apaga. El relé tiene una resistencia de 4000 ohmios, se puede modelar así, y una inductancia despreciable. O sea que vamos a omitir la inductancia. La corriente pico es 2000 amperes y la corriente apagada es 0,5000 amperes. Es decir, los contactos se cierran cuando la corriente en el relé se incrementa desde 0 a 2000 amperes y se abre cuando la corriente cae por debajo de 0,5. Para usar el temporalizador, el switch S2 se cierra primero. El switch S1 está normalmente en la posición B. Cuando se lanza la posición A, la batería carga el capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 1,5 voltios. Porque está en paralelo con este voltaje. Cuando S1 se lanza a la posición B, en T igual a 0, el capacitor se descarga y produce la corriente IB. Entonces, cuando se cierra aquí en la posición B, se desconecta de aquí, quedaría en paralelo con un circuito básicamente RC. Este sería el amplificador. El switch, ¿qué más? Ok, produce la corriente IB, la cual después de su amplificador por el transistor, que sería esta parte, esta caja, actúa sobre el relé y la lámpara se enciende. ¿Por qué él lo amplifica? Porque él va a producir una corriente IB y queremos que esa corriente se amplifique para que pueda actuar sobre el relé. Porque el relé al final está en serie con esta corriente IB. Esto sería básicamente un transistor del tipo bipolar en emisor común, porque tenemos la base, el colector y el emisor. Esta sería la corriente de base y esta sería la corriente de colector. Luego, en un instante posterior T1, una vez que se abrió, un instante posterior T1, después que se abrió, la corriente amplificada cae por debajo del punto en el cual el relé se abre y la lámpara se apaga, porque aquí el capacitor se está descargando. Así que la corriente va a terminar disminuyendo y por tanto va a hacer abrir el relé y apagar la lámpara. Calcule T1 si el potenciómetro, que sería este de aquí, se establezca en la mitad de su rango medio, es decir, 5 kiloohmios. Este sería el capacitor, que es electrolítico porque tiene una alta capacidad de 1000 microfaradios. Esto es faradio. El capacitor entonces se carga a 1,5 en la posición A y pasa a B con un voltaje inicial de 1,5 voltios en T igual a 0. Entonces nos queda este circuito, este lado y luego este lado. El relé se modela por una resistencia de 4000. Bueno, la corriente del relé, que sería esta, que es igual a 50 IB, se debe cerrar cuando alcanza 2000 amperios y se debe abrir cuando empieza a bajar y alcanza otra vez 0,5000 amperios. Bueno, entonces trabajamos primero con este circuito para hallar IB y luego que tenemos IB hallamos IR porque es 50 veces IB. Esto lo simplificamos aquí. Esto lo pasamos a una resistencia en paralelo con la fuente de corriente, 20, y aquí sería 0,5 entre 20, y B sigue siendo la corriente aquí a la derecha de 5K. Bueno, luego nos queda hacer el paralelo de 5K con 20, que es 4, nos queda en paralelo con la fuente de corriente, esto lo pasamos a serie, la resistencia de 4, y esto sería 0,5 entre 20 por 4, y esta sería la corriente I. Bueno, trabajamos con esta última resimplificada. C es 1 milifaradio, el voltaje inicial es 1,5. El voltaje final en este modelito simple es 0,1 voltio. Una vez que se descarga el capacitor, RC sería R4000 por C, que es 1 milifaradio, 4 segundos. Así que BC de T tiene que tener esta forma.
0,1 más 1, 4e a la menos t entre 4. Esta es una fórmula que hemos aplicado muchas veces. En t igual a 0, fíjense que da 1, 5 y en infinito daría 0, 1. Luego de la red C, ahora tenemos que calcular IB. Vemos que IB, una vez que tenemos este voltaje, IB lo podemos calcular aquí. Sería esta corriente más esta. Sería 20 menos BC entre 20 menos la fuente de corriente 0,5 entre 20. Nos queda en función de BC, usamos aquí BC y nos queda, y así podemos hallar IBT, la corriente de base. Y luego para la corriente del relé, trabajamos con la otra red. Habíamos dicho que IR es 50 veces IE, multiplicamos esto por 50 y tenemos IR, tan simple como eso, ¿no? Fíjense, y luego podemos hallar los tiempos cuando se enciende, que tiene que alcanzar los 2000 amperios. Si hacemos estos 2000 amperios, podemos despejar T1 de aquí, muy simple, nos daría 0,61 segundos. Y luego a partir de aquí, podríamos, la corriente siempre va disminuyendo, porque esto tiende a 0. Entonces podríamos hallar el tiempo T2, donde la corriente ahora cae a 0,5 mil amperios. Cuando cae a 0,5 mil amperios, bueno, igualito que antes, se evalúa para que esto IR sea 0,5 y se calcula T2. Y nos da 3,39 segundos. Es decir, el relé se abre de nuevo después de 3,39 segundos. Y se puede hacer repetir el ciclo, ¿no? El circuito de la figura sugiere una forma de generar, este es otro problema, una oscilación sinusoidal sostenida. Todos los amplificadores operacionales se consideran ideales, los capacitores están sin carga en T igual a 0. Los primeros dos amplificadores operacionales son diferenciadores y el último es un amplificador inversor. Tendríamos aquí el modelo. Lo puse aquí al final. Estaría dos amplificadores todo en serie. Estos serían diferenciadores porque tienen RC y este sería un inversor. Esta sería la salida. Inicialmente la entrada está en A, está en la señal BS. Cuando el switch S está en la posición A, BS de T es simplemente un seno. Justo en ese momento es un seno. Encuentre B sub A, B sub B y B sub A para T mayor o igual que 0. S está en A, la entrada BS es un seno, seno de 1000T. Y tenemos este circuito simple operacional. Esto ya hemos visto cómo analizarlo. Esto forzaría aquí un 0. Fíjense que BC en este caso sería igual a BS. B sub A sería igual a esta corriente I que pasa por acá. Sería igual, como esto está a 0, B sub A sería menos 10I. Sabemos que el voltaje del capacitor sería siempre 1 entre C la integral de IC o ICC de BC de T. Y BS, visto desde acá, sería BC más 10I más BA. De aquí despejamos BA. Y luego de 4 colocamos 4 aquí. Y además sabemos que BC es BS y lo volvemos a colocar acá. Y al final nos queda entonces que B sub A es menos 10C derivada de BS de T. Es un diferenciador. Luego, como BS de T es seno de 1000T, la colocamos acá. Y la salida B sub A nos da menos coseno de 1000T. Luego vamos a la siguiente etapa, donde B sub A es la entrada. Es decir, la vamos a considerar como la fuente. Y eso va a alimentar al segundo diferenciador para obtener B sub B. Bueno, el procedimiento es el mismo, es decir, B sub B va a dar menos 10C derivada de B sub A. Y si lo hacen, da menos seno de 1000T voltios. Y para el voltaje de salida, volvemos a hacer lo mismo, solo que ahora la entrada es B sub B. Y esto es un inversor simple, es decir, fíjense, esta corriente, esto estaría en 0, esta corriente Y es simplemente
V sub E entre 10 y voltaje de salida sería, la corriente pasaría por acá, así que sería menos 10 por I, pues esto estaría 0. Así que nos da V sub A por 10 nos daría menos V sub E y por tanto el voltaje de salida nos volvería a dar la entrada que era seno de 1000 voltios. Entonces, ¿por qué puede ser sostenido? Bueno, porque la salida vuelve a ser la entrada, pero si ahora S se mueve a la posición B, rápidamente la salida se va a retroalimentar. Ahora se desconecta de aquí, se conecta aquí a B. La salida, que es seno de 1000T, se va a retroalimentar aquí como entrada. En este caso, otra vez tendríamos que la señal de entrada va a ser Vout. Y habíamos dicho que entonces V sub A va a ser menos la derivada de Vout de T y nos vuelve a dar menos coseno de 1000T. Y fíjense que esto coincide con 9. Eso quiere decir que el ciclo se va a repetir. Y al repetirse nos va a permitir una oscilación sinusoidal sostenida. Aquí vamos a tener V sub A, aquí vamos a tener V sub B otra vez, y aquí a la salida otra vez obtenemos seno de 1000T, que se vuelve a entrar y se mantiene el voltaje de salida, un sinusoide sostenido. A ver, este es parecido con una generación de fuente de señal. Nos dice, en el diseño frecuente necesitar formas de onda, como la mostrada en la figura esta. Usando amplificadores operacionales, esta forma de onda se usa en el demodulador de video. Es posible generar esta forma de onda excitando un circuito de amplificador operacional compuesto de un integrador y un amplificador sumador con la forma de onda mostrada en la figura B, esta de aquí. Desarrolle, dibuje y etiquete un circuito que producirá la forma de onda deseada, esta salida, y seleccione los valores de resistencia y capacitancia en el circuito para dar escalamiento mostrado en la figura A. Esto sería la salida. Y vamos a usar esta señal de onda cuadrada como la entrada. Entonces, bueno, primero probamos el efecto de un integrador sobre la onda cuadrada para ver qué señal nos produce, con el capacitor inicialmente cargado a -1. Y después vamos a ver por qué lo queremos a -1. Bueno, este es el integrador, el capacitor va de este lado. Fíjense que I es Bs entre R, esa I va a ser IC. El voltaje de salida es directamente Vc. Y C sería C de Vc de T. El voltaje inicial del capacitor lo ponemos en -1. Entonces la salida también estará en -1. Luego entonces Vc sabemos que es 1 entre C la integral de IC más V0 o V0 en 0. Entonces nos queda esta fórmula, que sería un integrador. Luego, entre T mayor que 0 y menor que 25 microsegundos, sabemos que la entrada es 9 voltios. Esta señal de entrada es 9 voltios. Estamos integrando la señal de entrada, así que Vs es 9, hacemos una integración y nos da este resultado. Luego podemos evaluar este V01 en 25 microamperios y nos daría esto de aquí. Fíjense que quedaría en función de RC. Ahora, bueno, la señal de salida, como el voltaje constante es una rampa, y este voltaje que hacemos ahora, bueno, podríamos hacer este voltaje de salida en 25 microsegundos a 0 voltios. Queremos que en 25 sea 0 voltios, inicialmente -1, y sube con una rampa, ¿no? Si hacemos esto igual a 0 en 25 microsegundos, bueno, esto tiene que ser igual a esto, y de aquí despejamos RC. Entonces ya tenemos RC, 0,225 milisegundos. Luego entre 25 y 75 tenemos el voltaje inicial, que ahora es 25, es 0 voltios. 0 voltios.
La señal ahora va a ser menos 9 porque la entrada cambia ahora a menos 9. Así que la salida va a ser ahora esto menos 9 con la condición inicial en 25 microsegundos. Y hallamos esta salida, que es otra rampa, solo que decreciente. Evaluamos en 75 y si lo evaluamos nos da menos 2. Es decir, que el voltaje de salida del integrador sería, con la condición inicial que le habíamos puesto, menos 1, pasa a 0 y luego pasa a menos 2. Ahora, ¿cómo logramos esta señal? Si tenemos que esta señal de aquí, bueno, aquí evidentemente tenemos que producirle un brinco, y aquí también en 75. En 25 y 75 tenemos que producirle un brinco. Sería 25, 75. Y para eso vamos a usar otra vez la señal de entrada. ¿Qué vamos a hacer con la señal de entrada? Primero la vamos a desplazar, como está entre menos 9 y 9, la vamos a desplazar entre 0, sumándole 9 voltios constante, la desplazaríamos entre 0 y 18, hacia arriba. Entonces a la señal de entrada le vamos a sumar primero 9 y luego lo vamos a dividir entre 9. Y luego esa señal se la vamos a sumar al integrador. Esta señal, si lo hacemos, fíjense que daría, esta oscilaría entre, ahora oscilaría entre 0 y 18, entre 9, es decir, va a oscilar entre 2 y 0. Así tenemos que la señal esta siempre va a oscilar entre 2 y 0, que es la que necesitamos, porque si se la sumamos a esta, inicialmente tendríamos que sumar 2 voltios y luego a partir de 25, 0. Si sumamos 2 voltios de aquí a aquí, esto pasaría a 1 y esto pasaría a 2. Y luego a partir de aquí se le suma 0, es decir, vuelve a caer y se queda con la señal inicial en 0. Entonces cae a 0. Y luego se descarga siguiendo la caída de la rampa hasta 75. Y luego aquí le volvemos a sumar 2 y la llevamos a 0. Y luego comienza a subir con la rampa. Por eso que primero necesitamos esta señal. Y esta señal 9 más voltaje entre 9 es muy sencilla. Tenemos la entrada, la ponemos negativa, le agregamos menos 9 y lo pasamos por un inversor. Y sabemos que la salida del inversor va a ser R2 entre R1. Por el negativo de esto, como ya estaba negativo, queda positivo. 9 más voltaje de entrada. Si ahora hacemos R2 entre R1 igual a un noveno, en la salida nos va a quedar lo buscado, que es voltaje de entrada más 9 entre 9, y R2 tiene que ser 9 veces R1. Oh, aquí me equivoqué. R2 tiene que ser, perdón, R2 tiene que ser R1 entre 9. Aquí me equivoqué. R1 entre 9. Y obtenemos entonces esta salida. Y luego tenemos que sumársela a la señal anterior. Esta sería B02. Se la vamos a sumar a la señal anterior a través de un sumador, que es este inversor que permite sumar. Las colocamos negativas porque las va a invertir. Y fíjense que en la entrada, entonces, si estas resistencias son iguales, simplemente va a ser la suma del negativo de estas. Y por tanto nos va a dar B01 más B02 y nos da la señal que nos estaban pidiendo. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y seguimos en el próximo vídeo.